Aló, bueno, bueno, probando audio. Necesario web. Entra. Y ya puede hablar con bienvenido los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando estar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Por favor, si alguien puede confirmar si pueden escuchar y observar lo que es el video. Esto es una prueba. Pueden escribir por medio del chat si realizan, si escuchan o si pueden observar lo que es la transmisión del video en línea. Por favor, les agradezco a quienes estén presentes que por favor por medio del chat me confirmen si efectivamente pueden observar el video y pueden escuchar el audio. Ok, vamos a esperar un momentito. Gracias, ya nos están confirmando que se escucha. ¿Logran escuchar los que están por medio de la aplicación? Perfecto. Ok, un momento. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más, que les llegó el enlace algo tarde, para iniciar lo que es el webinar. Un momento, por favor, no se vayan a desesperar. Estamos esperando que algunos de los otros participantes del curso puedan ingresar o bien iniciar en aproximadamente 2 minutos la presentación.
Están pidiendo acceso por un link directo, porque hay muchas personas que no tienen ahorita acceso a computadora, me mencionan. Entonces vamos a tratar de enviar lo que es el link directo de Instagram para que puedan entonces acceder fácilmente. Ok, bueno, ya enviamos tanto al grupo como tanto a los diferentes correos electrónicos el enlace directo para que puedan ingresar a este primer webinar de lo que es el curso en evaluación y estudio del impacto ambiental, que es impartido por la Fundación Social, Educativa y Cultural del Claustro Gómez, con aval del Ministerio de Ambiente, para lo que es la actualización o registro de consultores ambientales de la República de Panamá. La mayoría de ustedes son profesionales en distintas áreas de estudio. La ley señala claramente que pueden aspirar a ser consultores ambientales profesionales de distintas áreas de formación, como lo son las áreas de las ciencias sociales, de las ciencias ambientales, las ciencias naturales, las ciencias físicas. Cada una de esas ciencias engloba una serie de áreas subalternas que le permiten a muchos profesionales poder ingresar a lo que es la consultoría ambiental y poder realizar estudios de impacto ambiental y firmarlos como consultores registrados en la República de Panamá y en el Ministerio de Ambiente. Cabe señalar que el curso ha sido subdividido en diferentes temas y subtemas. Iniciamos con lo que es la parte de legislación ambiental. Posteriormente, los siguientes módulos se los va a brindar un especialista del área de biología en cuanto a lo que es el impacto ambiental ya directamente desde el punto de vista biológico, conociendo de la materia, para que ustedes puedan tener y ampliar un poco más el conocimiento en cuanto a lo que son los tipos de impacto ambiental, las categorías y todo lo demás. En este primer módulo nos vamos a ir introduciéndonos directamente en lo que es la legislación ambiental. Vamos a hablar de lo que es específicamente la legislación ambiental internacional. ¿Cómo surge esa astucia de querer poner pautas a lo que es el derecho ambiental? Que exista algo que proteja el medio ambiente, que existan normas y convenios internacionales que velen para que el medio ambiente pueda tener lo que es una mayor adaptabilidad a nosotros como seres humanos, porque lo vemos desde el punto de vista antropomorfo, es decir, donde nosotros, los seres humanos, vivimos dentro de este medio ambiente, pero somos lo que mandamos el medio ambiente, porque en sí somos los seres que tenemos conciencia y no lo vemos de un punto de vista bio, donde nosotros simplemente vivimos en un lugar que nos ha prestado la naturaleza y que los verdaderos dueños de nosotros es el planeta Tierra y todos los seres vivos que lo componen a él. Entonces, para esto tenemos que irnos a la doctrina internacional del derecho. ¿Cómo surge lo que es el derecho internacional ambiental? Primero, para poder luego adentrarnos al derecho nacional en materia de medio ambiente. Las leyes orgánicas establecidas por medio de la Constitución Política de Panamá, que establece el régimen ambiental en Panamá y todo lo demás. Pero para poder conducirnos hacia esa línea, primero tenemos que conocer lo que es el derecho ambiental internacional, que no surge hasta años cercanos con la cumbre de Estocolmo, donde nos brindan lo que son los primeros trayectos para poder iniciar lo que era un sistema jurídico que apoyara al medio ambiente. El ambiente y la ecología, más que todo como fenómeno en el orden jurídico internacional, es la palabra que adecúa realmente al medio ambiente, por entender el concepto más amplio y globalizador al incluir al hombre como un ser en la cadena trófica. Hablando del medio ambiente denota una visión biocéntrica, que era lo que le estaba mencionando anteriormente, donde no solamente vamos a ver la parte
antropocéntrica, sino biocéntrica, donde es el ambiente que recibe al ser humano para que el ser humano pueda desarrollarlo de mejor forma. No tratar de explotar sus recursos naturales con fines simplemente económicos. Para poder entender estos tópicos, yo creé unas diapositivas en las cuales les iba a explicar de una forma bastante sencilla lo que es la parte del derecho, que un abogado fácilmente lo debe de conocer, pero la mayoría de ustedes están inclinados por la parte ambiental y otros por la parte social, excluyendo la materia de derecho. Y es por eso que debemos... La pirámide de jerarquía jurídica. La pirámide de jerarquía jurídica fue aquella que fue promulgada por Kelsen, que es que la mayoría... Ok, un momentito, ahorita te explico. La mayoría de las personas sabemos lo que es el ordenamiento jurídico, pero lo establecemos por medio de la pirámide de Kelsen, que es la que tiene las bases de las normas jurídicas del derecho, donde en la pirámide, la primera parte está la Constitución, que es la punta de la pirámide. Luego le siguen las leyes, las que son promulgadas por la Asamblea Nacional. Posteriormente continúan con lo que son los decretos ley, los decretos que son firmados por el Ejecutivo, por el Presidente de la República. Y por último se encuentran todas las resoluciones que emiten las diferentes direcciones, ministerios, etcétera, dentro de un determinado órgano de Estado o dentro de un determinado ministerio, dirección o como usted le quiera llamar. Todos estos niveles deben de estar conectados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que un nivel no puede violar la superioridad del otro nivel. Usted no puede realizar o crear una resolución que viole lo que establece un decreto ejecutivo. O bien, el presidente de la República no puede crear un decreto ejecutivo que a su vez viole lo que menciona la Constitución. La Constitución es la base de todo, y aunque Kelsen lo traduce como una pirámide, hoy en día actualmente lo vemos reflejado en una forma inversa, porque como les mencionaba anteriormente, Kelsen vio que en la punta de la pirámide estaba la Constitución política, es decir, es lo primero, lo primordial. Pero ¿cómo lo podemos traducir con la doctrina jurídica moderna? Que realmente la Constitución política, como es la base, debería de estar al final. Es decir, la base jurídica de todo es la Constitución. Y posteriormente ir subiendo de niveles en niveles. Si usted tumba la punta, no pasa nada. Pero si usted cambia la Constitución política de Panamá, por ejemplo, que querían hacer unas reformas anteriormente, todo cambia. Y es por ello que en la doctrina jurídica internacional muchas veces se está mencionando que en la modernidad debemos de adaptar la pirámide de Kelsen del orden jurídico de una forma más real, donde la Constitución es la base de todo. Y luego nivel tras nivel va subiendo hasta el momento de llegar a las últimas, que son las resoluciones y los mandatos expresos. Y esto lo tenemos que tener muy consciente. Usted me dirá, quizás esto no es una clase de derecho o no es algo que yo tenga que saber específicamente, pero esto le compete a cualquier profesional, y usted como consultor ambiental también debe de velar por el conocimiento de estas normas. Porque en el momento en que, por ejemplo, el presidente de la República cree un decreto ejecutivo que usted sepa que está violando una norma ambiental de lo que protege la Constitución, usted puede manifestarse como consultor ambiental, usted puede manifestarse que eso es inconstitucional. Porque usted, como consultor ambiental, usted debe de velar
por el cuidado y por la protección del medio ambiente. Y las normas jurídicas y legales son realmente importantes para usted como consultor ambiental, porque muchas veces tenemos la idea errada o errónea. Ok, yo quiero registrarme como consultor ambiental porque yo sé que muchos consultores ambientales firman estudios de impacto ambiental, algunas empresas directamente y ganan mucho dinero. No. Usted tiene que tener un compromiso totalmente responsable con el medio ambiente. En el momento en que usted se registra como consultor ambiental, usted es el defensor del medio ambiente. Usted, cuando lo contratan determinada empresa para que realice un estudio de impacto ambiental, usted no se tiene que poner de parte de la posición de la empresa. Usted es un defensor del medio ambiente que va a tratar de realizar un estudio en el cual establezca si es posible o no realizar tal proyecto o tal construcción, pero siempre cuidando los intereses del medio ambiente. Y usted se preguntará, sí, pero si mi cliente es el que me está pagando. Claro que sí, pero esto es una norma ética de todo consultor ambiental. Usted tiene que velar es por la protección de los recursos naturales. Obviamente hay un acuerdo de desarrollo sostenible que nosotros no nos podemos tampoco negar muchas veces a lo que es el desarrollo de los pueblos y las naciones, porque bien se dio lo que es el proyecto de un desarrollo sostenible para el año 2030, que es donde se disminuye lo que es el índice de pobreza, donde se aumenta una economía circular sostenible, etcétera. Entonces muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer en este caso es tratar que la empresa también adquiera un compromiso de desarrollo sostenible y responsabilidad social ambiental, porque muchas veces confundimos con que una empresa es totalmente responsable socialmente, que porque realiza donaciones, que porque realiza ayudas, que porque realiza un sinfín de aportes a la sociedad. Pero aquí específicamente nos tenemos que ir a la parte responsabilidad social ambiental con nuestros recursos naturales. Ya que sabemos todo esto de la pirámide de Kelsen, de cómo funciona el ordenamiento jurídico, tenemos que tener en claro estos puntos que les vamos a enviar posteriormente en forma de módulo a las personas que están registradas en su Classroom para que ustedes puedan desarrollar y practicar lo que es el ordenamiento jurídico. Porque muchas veces se realiza una mala interpretación de la ley y muchas veces se realiza una mala redacción de la ley. Y es ahí donde los ambientalistas, las fundaciones ambientales, los consultores tienen que saltar, ¿ok? Esto no está establecido en la Constitución, esto viola la norma y no la pueden aprobar o la tienen que revocar como nula por ilegal porque es inconstitucional. Así que tenemos que tener bastante cuidado siempre, porque sabemos que nuestra labor como consultores va a ser la de velar por el medio ambiente y su protección. La importancia del conocimiento en materia de derecho en el área ambiental. Sabemos que el derecho ambiental pertenece más que todo a la rama del derecho social y sistemas de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente y dejarlo libre de contaminación. Disculpe que estoy de acá y acá porque acá tengo a las personas que están por medio de la aplicación de webinar y acá los tengo por medio de las redes sociales de Instagram. Entonces, ya que sabemos que la importancia específica del conocimiento del derecho internacional ambiental recae en 1972 con la cumbre de Estocolmo, donde inicia todo lo que es esto de ONU Ambiente, ONU y la protección del medio ambiente. Debemos de señalizar que años anteriores a la cumbre de Estocolmo ya se venían dando conversaciones sobre que se necesitaba una conservación ambiental, porque ya habían pasado muchísimos accidentes como derrames de petróleo en el mundo que habían causado muchísimas muertes.
Y cuando hablo de muchísimas muertes, no son muchísimas muertes de seres humanos, sino muchísimas muertes de seres vivos, que al fin se traduce en lo mismo, porque muchas veces somos egoístas en que solamente velamos por nuestro propio cuidado, de nosotros como seres humanos. Pero cuando se muere un ser vivo, ya sea una especie en extinción, a muchos ni siquiera les duele. A muchos ni siquiera le toman importancia, ok, a que esta especie ya está extinta, a que murieron tanta cantidad de peces, a que murieron tanta cantidad de aves debido a la contaminación, y solamente lo ven, ok, hay una noticia donde murieron esta cantidad de peces y esta cantidad de aves. Pero realmente no debe ser así. Nosotros debemos de preocuparnos por cada una de las especies que va desapareciendo en nuestro entorno, porque nosotros somos hermanos de todos los seres vivos, porque también somos seres vivos dentro de la madre tierra. El derecho internacional ambiental es una rama del derecho bastante reciente, pero de gran desarrollo y futuro, surgiendo a mediados del siglo XX por la concientización de la sociedad, consecuencia de algunos desastres ecológicos como la contaminación de la bahía de Minamata, del smog de Ladinets y los escapes Seveso y Bhopal, los accidentes de Chernobyl, que hay hasta inclusive películas donde le reflejan todo lo que pasó en Chernobyl y manifestó un gran impacto ambiental que hasta el día de hoy se sigue manifestando. Entonces, todos estos accidentes lo que generaron fue la preocupación del hombre para poder promulgar leyes y acuerdos para poder proteger a nuestro medio ambiente. Ahí donde se reúnen toda la cumbre de todos los representantes de todos los países en 1972 en la cumbre de Estocolmo. Esto es bastante necesario que usted como consultor ambiental se lo aprenda. Aunque muchísimos años atrás ya se había hablado del derecho ambiental internacional, no fue hasta en 1972 en la cumbre de Estocolmo donde se realiza formalmente un acuerdo internacional en pro del medio ambiente. Esto es algo totalmente básico que usted como consultor ambiental debe de saberlo. 1972, Cumbre de Estocolmo, fue donde inicia formalmente el estudio y el convenio para que todos los países pudieran acatar normas que protejan legalmente a nuestro medio ambiente. Continuamos, dice Ibrahim, somos ignorantes de la vida de los demás animales, pero cuando se trata de la vida humana, ahí sí reaccionamos. Claro, muchas veces observamos que hay noticias en las cuales, ok, asesinaron a tal persona, ahí reaccionamos, wow, somos inconscientes, somos unos inmorales, no tenemos sentimientos. Pero muchas veces observamos también noticias donde hay personas que maltratan a los animales, donde hay personas que los tienen secuestrados prácticamente y en condiciones, no diré inhumanas, porque no son humanos, sino inadecuadas para que un ser vivo pueda vivir bien. Y ahí no reaccionamos, ni siquiera le prestamos atención a todas esas noticias que tienen que ver con los demás seres vivos, porque somos egoístas, como dice Ibrahim muchas veces de eso. Entonces tenemos que ser más conscientes, y nosotros más que estamos estudiando esta parte de lo que es la consultoría ambiental, tenemos que proteger al medio ambiente. Continuamos con la parte del derecho ambiental, que estábamos hablando que había la parte biocéntrica y antropocéntrica. La parte biocéntrica que Ibrahim había consultado es la parte en la cual la naturaleza forma parte del todo, o sea, constituye un todo. Y la parte antropocéntrica, el ser humano construye el todo, la naturaleza solo lo rodea, que es la parte que muchas veces los sociólogos y las áreas de las ciencias sociales ven al ser humano como el protagonista principal de la película llamada Medio Ambiente, cuando realmente se debe utilizar la parte biocéntrica,
porque el protagonista principal es el medio ambiente, porque él estuvo primero que nosotros y nosotros somos participantes dentro de esa película, que debemos de ejecutar buenas funciones para que nuestro medio ambiente se mantenga sano y saludable, porque es nuestro planeta, es el lugar donde nosotros vivimos y es el lugar en el cual todas nuestras generaciones van a existir posteriormente, y que debemos de cuidarlo para que se pueda mantener sano y fuerte. Muchas veces somos egoístas de esto, y esto es lo que tenemos que cambiar con una mejor mentalidad. En el ámbito más que todo ecológico, como fenómeno en orden jurídico internacional, la palabra ambiente es preferida a medio ambiente, por entender en concepto que es el medio en el cual viven todos los seres vivos, tanto el hombre como toda la cadena trófica. Hablar de ambiente denota muchas veces una visión biocéntrica del mundo, como les mencioné anteriormente, donde las personas constituyen una especie más en la naturaleza, en contraposición a una visión antropocéntrica representada por las palabras medio ambiente. Aquí resuelvo la duda de lo que preguntaron de antropocéntrica y biocéntrica. En la antropocéntrica, el hombre es el protagonista, y en la biocéntrica, el medio ambiente es el protagonista. Dice Florx, el Estado es rico en políticas de protección, el detalle está en su desconocimiento y en la puesta en práctica. Exactamente. El medio ambiente en el cual se desarrolla el mismo ambiente viene de dos palabras y muchas veces las desconocemos, que es el latín ambiens, que significa condición o circunstancia, y entis, que significa rodea o cerca. El significado en general para esto sería las circunstancias o condiciones que rodean a las personas, animales o cosas. Cuando hablamos de circunstancias o condiciones, ¿qué significa esto? Cuando nos rodean una serie de circunstancias y condiciones, el resultado de esto va a decir cómo me voy a sentir dentro de estas circunstancias y condiciones. Cuando una condición es mala, la persona se siente mal. Cuando una condición es buena, la persona se siente bien. Y es por eso que cuando usted va a un lugar fresco, usted respira aire puro y usted se siente bien. Usted dice, wow, que me siento muy relajado porque el aire en este lugar se siente totalmente fresco. Pero cuando va a un lugar con smog, usted se siente mal. Entonces aquí vemos el significado real de lo que es el medio ambiente. Circunstancias o condiciones que rodean a las personas, animales o cosas. Usted no puede ir a un lugar lleno de smog porque se agita, porque se siente mal, porque sabe que se va a enfermar. De igual forma, todos los animales sienten lo mismo en los lugares donde se queman basura, donde se talan árboles, cuando hay derrames de petróleo, etc. Sienten lo mismo, esa misma asfixia que usted siente cuando está en un lugar rodeado de humo. Los animales también lo sienten y ellos también son seres vivos. Así que hay que tener cuidado de todo esto. El ambiente constituye más que todos valores protegidos por un orden jurídico internacional. ¿Qué significa eso? Que hay normas y leyes establecidas, tanto nacionales aquí en Panamá, tanto internacionales. Cuando hablamos de internacionales hablamos de un montón de acuerdos y convenios en que inclusive Panamá ha participado y firmado, como el convenio de San José de Costa Rica y el convenio de Brasil. Y esto consiste en un conjunto total de factores relacionados que rodean y forman parte de la Tierra. Tenemos que tener en claro que el estudio y protección del medio ambiente se encuentra en un correlato científico dentro de las ciencias naturales en la palabra ecología, que proviene del griego oikos, casa, y logos, tratado, para los ambientalistas que ya lo deben de saber, que estudia la estructura y funcionamiento del mundo natural, sintetizándola para el campo del derecho ambiental como la economía de la naturaleza, porque todos somos parte de esa economía natural del medio ambiente, que comprende un concepto de trabajo desde 1866, formulado por Haeckel. Haeckel, los que son biólogos deben de conocerlo, que fue uno de los que brindó una interpretación mejor de la teoría evolucionista de Darwin.
señalando nuevos horizontes en el mundo natural partiendo de la hipótesis de que deben siempre de existir principios para la interacción de un ser vivo en el mundo. Como consultor ambiental, por ejemplo, los precaristas que se aposentan en áreas semiboscosas y empiezan a talar, construir casas sin el permiso de mi ambiente, mi biot, deben de contratar un consultor para saber qué nivel de contaminación ha provocado. Ok, esta es una consulta directa que nos está haciendo el compañero Ibrahim. Se las voy a leer porque es bastante interesante. Como consultor ambiental, por ejemplo, los precaristas que se aposentan en áreas semiboscosas y empiezan a talar y construir casas sin el permiso del Ministerio de Ambiente o MIBIOT deben de contratar a un consultor para saber en qué nivel de contaminación ha provocado. Bueno, mi opinión personal como abogado sería que sí. Siempre que exista un impacto ambiental o un posible impacto ambiental, es necesario que un consultor lo evalúe para saber en qué nivel se encuentra el impacto que se ha realizado en determinada área. Pero aquí en esto de los precaristas es un tema bastante complicado, porque tiene que haber una correlación tanto del municipio, del área en que se encuentra esa persona precarista, tanto con una correlación con el Ministerio de Ambiente y una correlación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para poder establecer bien lo que son las normativas, para no incumplir en lo que es el derecho en sí. Porque la mayoría de las personas que inician como precaristas solamente se instalan en el área y luego alegan que ellos son los que cuidan esa área, que limpian esa área, etcétera, y que por eso se encuentran ahí. Pero no tienen ningún tipo de trámite, ningún tipo de documento que alegue que esa propiedad es de ellos. Entonces, muchas veces se incumplen con lo que es la conservación del medio ambiente. Es una forma totalmente fácil de poder desalojarlos del área. O sea que dependería si el gobierno, prácticamente el gobierno municipal descentralizado, porque hoy en día son descentralizados los municipios, deseen que la persona continúe en el área o bien si los quieren expulsar debido al impacto ambiental que están ocasionando. Como ya conocemos la teoría de lo que era selección natural de Darwin, que la mayoría de ustedes la debe de conocer, basada en el supuesto de que la variación de los organismos expresadas a través de la herencia es seleccionada por el conjunto de fuerzas de la naturaleza, explicamos con cierta precisión a manera en que opera la economía de la naturaleza, y a partir de allí entonces se establece el concepto de ecosistema, que lo definimos prácticamente como una unidad funcional que incluye un medio físico y todos los organismos que viven en su interior. Muchas veces hablamos del avance alcanzado por esta ciencia y permite el estudio sistematizado de la naturaleza, ofreciendo así elementos para poder evaluar con todo rigor la eficacia e ineficacia de los procesos productivos primarios e industriales en relación con lo que son los componentes y procesos rítmicos y naturales del ecosistema. Es bastante importante recordar que Haeckel además era conocedor de la disciplina jurídica. Por eso es que les menciono que es de gran relevancia que todos ustedes como consultores ambientales también puedan conocer la doctrina jurídica internacional en cuanto al medio ambiente, para así poder aplicar prácticamente la palabra elección ecológica en un mundo de valor y ser comprendida dentro de la disciplina jurídica en gran escala. La primera revista ecológica apareció en 1916, Ecology, en donde los resultados de la investigación de ecología permanecieron suscritos a los medios académicos hasta la segunda mitad del siglo XX. Esto es algo bastante interesante porque las revistas científicas en ecología surgieron hasta muchísimo antes que el acuerdo jurídico que se brindó en el Estocolmo, Escocia,
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchísimos más preceptos que desde antes de lo que sucedió en Estocolmo, donde todas las naciones firmaron el acuerdo de que deberían de velar por medio del derecho internacional por el medio ambiente, ya anteriormente se estaban dando conversaciones y investigaciones en materia jurídica ambiental. Vamos a observar algunos de los acuerdos que se han fundamentado prácticamente en la fuente del derecho ambiental internacional. Las fuentes del derecho ambiental internacional se subdividen en fundamentales y subsidiarias. Fundamentales y subsidiarias. ¿Cómo definimos fundamentales? Definimos fundamentales como una fuente totalmente primordial y necesaria para poder establecer la norma jurídica ambiental internacional. Y subsidiarias no son menos importantes, porque estas son las que promulgan los principios generales y de la doctrina. ¿Cómo observamos esto? Por medio de los tratados y convenios, las jurisprudencias de cortes y tribunales, las legislaciones y costumbres internacionales. ¿Por qué hablamos de las costumbres internacionales? Ustedes se imaginan si en muchas veces existen familias con pocos miembros dentro de la familia y tienen problemas familiares. Ustedes se imaginen una cumbre de 194 países, que son los países que tiene registrado la ONU legalmente, 194 países con diferentes costumbres, con diferentes doctrinas, con diferentes tradiciones. ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo que realmente se ejecute acorde a la norma? Entonces, por esto es que a veces es muy difícil que los convenios que se ratifican y se firman internacionalmente se cumplan a cabalidad, porque hay una serie de obstáculos culturales y sociales en diferentes países que muchas veces hacen que esto no se cumpla. En los tratados y convenios tenemos multilaterales y bilaterales. En la costumbre internacional, Luis Cogens, hay prácticas repetidas. Por ejemplo, hablamos de prácticas repetidas cuando focalizamos países que se rigen a una misma cultura. Por ejemplo, las personas que manejan lo que es el Islam, los occidentales, etcétera, manejan casi la misma cultura. Entonces podemos decir que son prácticas repetidas debido a la parte cultural del país. En los principios generales mencionamos los principios generales, declaraciones, informes y los códigos de conductas. En la doctrina, entonces, los manuales y literatura jurídica, de lo que se ha hablado anteriormente sobre esto. La segunda etapa, más evolucionada, encuadra con la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural coordinado, los distintos usos del agua, minerales, forestales, entre otros. Vamos a hablar de los principales convenios que se han realizado por medio del derecho internacional ambiental y de los cuales nuestro país también ha sido parte de muchísimos de ellos. Desde lo que fue la cumbre de Estocolmo para acá, todo lo que vino con la Carta de la Naturaleza y el convenio que se realizó también en San José de Costa Rica y el de Río de Janeiro. Para esto debemos de conocer lo que es el principio de soberanía y responsabilidad. Cuando hablamos de un principio de soberanía y responsabilidad entablado al marco legal jurídico internacional, nos referimos prácticamente a que cada país es soberano, cada país tiene su propia normativa, cada país tiene sus propias leyes. Y como les estaba hablando de ordenamiento jurídico, muchas veces no podemos establecer acuerdos con otros países cuando dicho acuerdo tiene algún artículo o algún contexto que viole nuestra normativa interna del país. Y es por eso que en los principios se desarrolla acentuadamente en 1961, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que los principios fundamentales del derecho internacional lo imponen para todos los estados una responsabilidad de respecto a las medidas que aumentan los niveles de
precipitación radioactiva y puedan tener consecuencias biológicas nocivas a la generación y a las futuras generaciones. Es decir, que para este punto específico de lo que es la precipitación radioactiva, todos los países que forman parte de la ONU tienen que seguir esta reglamentación. No me puedo ir que porque mi país tiene una cultura diferente, que porque la norma y mi constitución es diferente, no, sino que tengo que acatar esa norma porque la ONU en el 61 dijo que todos los países miembros tenían que regular la parte radioactiva internacionalmente bajo los parámetros que ellos ya habían dado. Se realiza lo que es el principio de soberanía para las demás cosas y es por eso que muchas veces por la parte cultural no podemos cumplir los objetivos de las diferentes agendas. Siempre observamos que publican, ok, este año vamos a realizar la agenda 2030 en la cual tenemos objetivos de desarrollo sostenible con menos pobreza, con menos contaminación para el medio ambiente, donde esta ciudad va a ser una ciudad ecológica completamente por medio de la reforestación, etc. Y cuando se acerca el año 2030, observamos que ninguno de los objetivos que menciona la agenda fue cumplido. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos, algunas ONG y algunas empresas dedicadas a lo que son las creaciones de agenda de desarrollo sostenible para determinada región o determinado país, tienen todas las intenciones de que esto se cumpla. El gobierno cuando crea eso, las ONG cuando crean eso, las empresas ambientales cuando crean las agendas de metas, créanme, tiene todas las intenciones de que se lleguen a cumplir esas metas. ¿Saben por qué muchas veces esas metas no se cumplen? Por nosotros mismos. Porque ellos no lo pueden realizar solo. Para que haya menos contaminación, para que haya menos impacto ambiental, depende de todos los integrantes de la sociedad. No solamente de estipularlo en un papel, de que para el 2030 no va a existir desigualdad social, no va a existir tanta contaminación e impacto ambiental. Depende de todas las personas. Dice Alianis, el punto con las agendas llamadas sostenibles es que no son solo por cumplir una meta. Lo ideal es que se mantenga en el tiempo y eso es actuación nuestra como sociedad. Así mismo, perfecto. Es nuestra labor como sociedad hacer que las agendas se cumplan. Porque si no, simplemente va a quedar como un papel, una revista escrita. Ok, yo tenía esta meta para el 2030, pero no se cumplió. Vamos a hacer ahora Agenda 2050, donde voy a copiar y pegar lo mismo, porque no se me cumplió en el 30. Entonces no tiene el sentido, porque si no, no vamos a ir avanzando como sociedad. Para poder avanzar como sociedad debemos establecer metas, cumplir las metas y buscar nuevas metas para que se pueda realizar lo que es un verdadero desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible no solamente lo vamos a ver en el medio ambiente, sino que lo podemos iniciar por medio del medio ambiente y luego lo trasladamos a la parte económica y social para que haya menos desigualdad social en la parte económica, valga la redundancia. Tenemos también lo que es el principio de acción preventiva, que de acuerdo a este principio un Estado puede estar obligado a prevenir daños dentro de su propia jurisdicción. Es decir, cuando se firmó este acuerdo, todos los estados tienen que preocuparse por prevenir cualquier daño que sea ocasionado dentro de la jurisdicción, tanto en lo que son las aguas territoriales, tanto como lo que es tierra firme. Por eso es que se realiza todo esto de los estudios de impacto ambiental, porque el Estado tiene que velar por el territorio que se le ha sido asignado desde el momento de su independencia, por la parte de lo que es tierra firme y el mar territorial que le corresponda. Y es necesario entonces detener la subcontaminación en estas áreas que les he mencionado, que excedan la capacidad de degradación del medio ambiente.
al fin de garantizar de que no se causen daños dentro del territorio específico de cada jurisdicción. Es preferible muchas veces actuar al comienzo del proceso para reducir la contaminación, porque muchas veces dejamos todo para lo último cuando ya hay seres vivos afectados, cuando ya hay un entorno afectado. Entonces, cuando ya vamos a la última parte donde están los seres vivos afectados, cuando están el entorno afectado, es cuando muchas veces el Estado actúa. Y no debería ser así. Debemos de actuar al principio para prevenir. Y esa es la labor específica del consultor ambiental. Usted lo que va a realizar es un estudio para prevenir un gran impacto ambiental. Vamos con lo que dice Ibrahim. Dice, otros problemas por lo que un país o gobierno incumple en la agenda sostenible es que han pasado el tiempo y entran otros gobernantes con un pensamiento cerrado o desinteresado. Bueno, esto es una cuestión también que no solamente afecta a la parte del desarrollo sostenible, sino que afecta muchísimos proyectos de diferentes índoles, porque muchos gobiernos son egoístas en la parte de que si el partido que acaba de salir tenía un proyecto, yo no lo quiero realizar porque ese proyecto era del partido pasado. O sea, cuando son cosas buenas como gobierno, nosotros no tenemos que estar viendo en lo que hizo el otro y si lo vas a terminar tú o no. Si son cosas que se aprobaron para bien, usted debe de continuar esos objetivos y esos proyectos para el beneficio de la sociedad. Porque en sí el interés del gobierno propio, que eso es ya una opinión personal mía, debe ser el beneficio común de todos los ciudadanos que tienen el conjunto de la jurisdicción, es decir, todos los pobladores de Panamá son los que tienen que beneficiarse de los proyectos sostenibles, ya sea si fue promulgado por el gobierno pasado o no. Las cosas buenas se deben de seguir y no hay que ser egoísta si lo hiciste tú o lo hizo otro. Entonces hablamos del principio de acción preventiva. Tenemos que hablar ahora también de lo que es el principio de responsabilidad común. Este principio incluye dos elementos constitutivos. Uno de estos elementos constitutivos es la responsabilidad común de todos los estados de proteger el ambiente. Esto significa que los estados deben de participar en una labor mundial de conservación. Este es el principio casi base dentro de responsabilidad común. Y el segundo elemento es entender las diferentes circunstancias de cada estado. Porque muchas veces, digamos, Costa Rica puede criticar el desarrollo ambiental de Panamá, pero tenemos que saber que son diferentes estados. Entonces es por esto que el principio de responsabilidad común, en el segundo elemento, le dice a los demás estados que tienen que respetar también las circunstancias de otros estados. Porque quizás Costa Rica tenga un menor impacto ambiental en todo, pero también tienes que respetar que quizás Panamá la cultura sea diferente. Quizás tu gente tenga otra cultura que ya viene por parte del desarrollo histórico y social de quiénes fueron los que te colonizaron, de cuáles fueron las costumbres que les brindaron, y en Panamá fue diferente. Entonces por eso le obliga a un país también a respetar las circunstancias de los demás estados. No criticar, ok, Panamá nada más es construir y construir y construir y no está respetando lo que es el impacto ambiental y la protección al medio ambiente. O sea, un país no puede hacer eso porque tiene que respetar las circunstancias. Sabemos que Panamá es uno de los países con mayor cantidad de bancos, con mayor actividad bancaria, etcétera. Costa Rica no tiene esa posibilidad específicamente, entonces tienes que respetar la condición de que en Panamá específicamente hay un desarrollo económico algo mayor que el tuyo y que quizás que por esa condición han afectado algunas veces a lo que es el medio ambiente. Y es ahí donde nosotros como consultores ambientales tenemos que tratar de reducir el impacto. El impacto va a estar. Siempre va a estar el impacto. Eso sería mentira que yo les diga que ustedes, porque como son consultores, van a reducir el impacto a gran escala. Es mentira. Es mentira. Pero tenemos que tratar de reducir siempre el mínimo impacto y cumplir el principio
el que contamina paga. Este es uno de los principios más mencionados en lo que es la legislación ambiental internacional. Deben de aprendérselo. El que contamina paga. No solamente paga multas, paga muchísimo más el desarrollo. Porque si usted está contaminando en un área, usted también tiene que ayudar al medio ambiente a recuperarse en otras áreas por medio de reforestación, etc. Entonces esto es algo que muchas empresas han utilizado también. Por ejemplo, una empresa puede decir, yo voy a realizar cierta explotación, pero voy a ayudar a producir energía más limpia para reducir el impacto entonces en otra área, pero ya obviamente con los recursos de esa empresa. Entonces aquí se cumple prácticamente lo que hablamos del principio, el que contamina paga. Porque tenemos que ser conscientes que hay muchas actividades que son lícitas, pero que generan impacto ambiental. Lícitas es que son legales, pero que generan impacto ambiental. Entonces por eso es que está el principio de que el que contamina paga. Bueno, llegamos al principio del desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible que estábamos hablando hace un momentito, que es el que nos menciona que se definió por primera vez en Brundtland. Ustedes se preguntarán quién es Brundtland. Brundtland era una ministra en aquel tiempo del medio ambiente. Ella fue la que propuso por primera vez el término desarrollo sostenible. Ella era una persona dedicada al medio ambiente, que le encantaba poder ayudar a regenerar el planeta Tierra. Entonces ella convocó a todo este convenio que se dio en Brundtland y se realizó lo que es el principio de Brundtland. Aquí se da lo que es la capacidad de desarrollo sostenible en diferentes áreas y se sugiere que la idea central de la labor de protección del medio ambiente sea el mejoramiento de la condición de vida de los seres humanos. Es decir, muchas veces las empresas hasta se enojan cuando usted no les aprueba un estudio de impacto ambiental, cuando usted les dice que están afectando demasiado al planeta. Pero realmente no lo hacemos por ser malas personas, por ser malos consultores, sino lo hacemos porque el objetivo principal del desarrollo sostenible es tener una mejor calidad de vida para todos nosotros como seres humanos. Y no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Y eso es lo que muchas empresas a veces no entienden y solamente tienen lo que es el concepto de poder generar mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de ingresos, enriquecerme, pero empobrecer entonces a mi planeta Tierra. Los tratados internacionales con incidencia ambiental constituyen una fuente muy importante en lo que es el derecho ambiental internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación en ese tema. ¿Qué significa eso? Que cada nación va a irse a los acuerdos internacionales cada vez que va a crear una política ambiental en pro de la defensa de sus recursos naturales, para adaptarse a lo que se ha acordado anteriormente. Porque yo no puedo crear una política ambiental y violar lo que ya se había acordado anteriormente, porque entonces nos vamos al ordenamiento jurídico y eso es nulo por ilegal. Los acuerdos internacionales suscritos junto a otras 112 naciones facultan a las partes firmantes a adoptar medidas jurídicas y administrativas que estimen convenientes reducir y eliminar emisiones derivadas de la producción y utilización de orgánicos persistentes. Esto es prácticamente un resumen de algunos otros puntos que fueron tocados en lo que era el primer desarrollo del ambiente sostenible. Iniciamos con un reconto. Hablamos de un reconto para poder finalizar con unos conocimientos claros, porque hemos hablado de muchas cosas y quizás para los que no son juristas, que les he tratado de hablar de una forma bastante generalizada, no tanto en la parte técnica para que todos puedan entender, porque sé que la mayoría son profesionales de otras áreas. Vamos a hacer un reconto de todo lo que hemos visto principalmente en el derecho internacional.
Les dije que tenían que recordar siempre lo que fue el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el acuerdo que se dio de todas las naciones promulgar leyes sobre lo que es la defensa del medio ambiente. También se ha dado el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. También hay otros convenios como el convenio de Rotterdam. También el protocolo de Kioto en Japón. Y también la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha de la desertificación. Hablamos del convenio sobre la diversidad biológica, la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Basilea para el control de los movimientos transfronterizos de desechos. Todos estos convenios que les estoy mencionando son convenios que van inmiscuidos con la normativa internacional del derecho en pro de la protección del medio ambiente. Sería muchísimo tedioso desarrollar cada uno de los puntos en forma totalmente amplia, porque la síntesis es la misma: proteger el ambiente, mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos que habitamos dentro del ambiente, pero con distintas normas y distintos principios. Eso siempre se hace para poder, más que todo, ratificar lo que dije en la convención pasada. Cuando se hace un convenio, digamos, por ejemplo, se realiza en La Haya, como el convenio que se realizó en La Haya de todos los países para realizar la facilitación de admisibilidad de documentos por medio de una apostilla. Ellos realizan un convenio, digamos, ahorita 2021, luego se reúnen posteriormente en el 2031, 10 años después, y reafirman todas las condiciones que habían dado en ese convenio del 2021 para saber que los estados están anuentes a todos los principios que se habían acordado anteriormente y que los están cumpliendo. Y si no los están cumpliendo, modificarlo de la forma que lo cumplan. ¿Por qué? Porque la doctrina del derecho es cambiante, es muy cambiante. Entonces, por eso tenemos que tratar de actualizarnos siempre. Tenemos lo que es la Cumbre para la Tierra, el programa 21, que es más que todo la agenda calendada, entre otras. La Agenda 2021 la tengo aquí en una diapositiva donde el programa nos decía que en la conferencia que se brindó, acuerdo a lo que era el ambiente y desarrollo sostenible organizada por las Naciones Unidas en 1992, conocida como Cumbre de la Tierra, trata de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI. Ahora están creando lo que es la Agenda 2030, donde prácticamente es un resumen de lo mismo de la 2021 que no se logró cumplir por culpa de todos nosotros, de todos los seres humanos. Entonces tenemos que tratar de que ahora en la redacción de la 30, tratar de adaptarla a la nueva normativa, a la nueva normalidad que tenemos todo con todo esto del virus de COVID, etcétera, porque todo se va modificando, tanto en la legislación, en la parte jurídica se va modificando en la cultura, se va modificando en la adaptabilidad y asimismo se va modificando la parte de las normas y principios. El alcance de la legislación ambiental. El alcance de la legislación ambiental internacional, para que tengan como un conocimiento específico, tiene más de 300 tratados multilaterales con respecto a la protección ambiental desde 1869. Es decir, si nos ponemos a verificar cada tratado nunca acabaríamos, y en un curso de 100 horas creo que no lo veríamos nunca. Así que eso ya es como responsabilidad de cada uno de ustedes como profesionales, buscarlo, empaparse si quieren tener conocimiento en cuanto a ello, aunque realmente nosotros como profesionales y consultores ambientales nos vamos a ir directamente a la legislación panameña, que la veremos el próximo sábado. Queríamos iniciar con legislación internacional para que ustedes tuviesen conocimiento de que la legislación internacional surge desde Estocolmo por medio de las Naciones Unidas, ONU Ambiente, para poder entonces aterrizar a la parte de la jurisdicción panameña, la parte constitucional del medio ambiente en Panamá, y así poder tener un webinar exclusivo para lo que es la legislación del medio ambiente en Panamá.
En sus plataformas, durante el transcurso del día, a las personas que no pudieron estar presentes se les enviará este video que quedará grabado en la plataforma y también el material para que ustedes puedan amplificar el tema psicológicamente y con los estudios que se han realizado últimamente en cuanto a lo que son las inteligencias múltiples y el control de captación de conocimiento. Se ha identificado que la persona, después de 50 minutos, el cerebro le baja una parte de conectividad a la información que se le está brindando. Entonces, por eso tratamos que las clases demoren un máximo de 1 hora, las clases de webinar que estamos desarrollando actualmente. Y bueno, ya hemos llegado a su fin durante el día de hoy. El próximo sábado estaremos hablando de lo que es la legislación ambiental directamente en Panamá, cómo sacar su registro de consultor, todos los trámites, las leyes de protección ambiental aquí, la norma constitucional, los decretos ejecutivos, los resueltos, y vamos a hacer un resumen propio de aquí de la parte panameña el próximo sábado en un siguiente webinar. Las siguientes clases las dará directamente en la parte ya biológica, la parte ecológica y ambiental, Kevin, que es biólogo. Así que muchísimas gracias, esperamos que haya sido de gran conocimiento para ustedes tener este webinar, y bueno, esperamos que sigan con nosotros en este curso de evaluación y estudio del impacto ambiental. Dios los bendiga a todos, y los que no se han puesto al día con sus asignaciones, por favor, ponerse al día con las mismas. Dios les bendiga y pasen excelente fin de semana.